Hola, sí, probando. Perfecto. Bienvenidos compañeros a la identidad de cálculo 1. Mi nombre es Felipe. Hoy vamos a resolver dos ejercicios de límites. ¿Ya? Entonces vamos con el primero. Dice, calcula el límite 1. Límite cuando x tiende a 0 de la exponencial menos de x, la exponencial del seno de x, y dividido en x menos seno de x. Perfecto, entonces el primer paso que uno debería hacer siempre es evaluar. Evalúo en x igual a 0. ¿Qué ocurre? Tengo la exponencial de 0 que es 1 menos la exponencial del seno de 0 que también es, el seno de 0 es 0, entonces la exponencial de 0 es 1. Y abajo tengo 0 menos 0. Por lo tanto, llego a una indeterminación. Recuerden que si yo divido algo por 0, no es determinado, no hay un número. Por lo tanto, tengo que buscar otra forma de hacerlo. Recuerden que aquí siempre va a jugar su práctica, su experiencia en cuántos límites ya hayan hecho, y aquí lo pueden asemejar, ¿cierto? Porque aquí yo tengo que asemejarlo a algún límite conocido, ¿sí? En este caso yo voy a basarme en este límite, ya que tiene la exponencial, el x tiende a 0 y es muy similar a lo que tenemos que resolver, ¿ya? ¿Qué exige este límite conocido? Lo que exige es que el argumento de la exponencial tiene que ser igual al denominador. Eso es lo que nos exige, está intrínseco, ¿ya? Por otra parte tenemos un menos 1 ahí restado, que ese lo tenemos que generar, ¿ya? Entonces, para generarlo como primer paso yo voy a factorizar por una exponencial de seno de x. ¿Qué ocurriría entonces? Me quedaría el límite, cuando el x tiende a 0, de la exponencial del seno de x, y al factorizar en el numerador, ¿cierto? Me va a quedar e elevado a la exponencial de x menos seno de x, menos 1, ¿cierto? Si factorizo. Claro, porque cuando yo multiplique seno con el más, voy a sumar un seno, se lo resto y se anula, ¿cierto? Y me queda la exponencial, y al multiplicar por menos me queda exactamente la exponencial de seno de x. Y dividido en x menos seno de x. Y si podemos darnos cuenta, al hacer esto, ya logramos que nuestro límite tenga la forma del límite conocido. El argumento de la exponencial es igual al denominador. Y en este caso ocurre lo mismo. El argumento de la exponencial, x menos seno de x, es igual al denominador. Por lo tanto, toda esta expresión, cuando el x tiende a 0, ¿cuánto vale? Aquí la tengo, vale 1. ¿Sí? Y si evalúo la exponencial del seno de 0, ¿cierto? Porque esto tiene que evaluarse. Seno de 0 vale 0, por lo tanto la exponencial de 0 es 1. Y 1 por 1, ¿cierto? Si lo anoto, en el fondo me quedaría seno de 0 por toda esta expresión que vale 1. Y eso finalmente es la exponencial de 0, porque si multiplico por 1 y llegando al resultado. ¿Sí? Eso es el primer ejercicio. Nada tan difícil, ¿ya? Vamos a resolver ahora el segundo ejercicio. Dice, calcula el límite cuando el x tiende al infinito. Límite cuando x tiende al infinito de la siguiente expresión. X más 3 dividido en x menos 1 y todo eso elevado a x más 3. Entonces, lo primero que uno debería hacer es evaluar. Al evaluar directamente en esta expresión, recuerden que hay una teoría asociada a las expresiones algebraicas, ¿cierto? Donde se representa el mismo grado, tanto el polinomio denominador como el denominador, obtengo un resultado que serían sus coeficientes. En este caso, sí lo podría determinar, ¿cierto? Porque crecen igual exponencialmente hablando, pero al elevarlo, ¿cierto? Porque si digo, en el fondo, la expresión al evaluar, me quedaría algo así, ¿sí? Y eso por ningún lado está determinado. Es una expresión indeterminada. Por lo tanto, tengo que buscar un límite conocido para asimilarlo a esta expresión y obtener un resultado. Entonces, el límite conocido que yo tengo es el siguiente. El límite, cuando el x tiende al infinito, que es lo mismo, de una expresión elevada a x. O sea, la x también está involucrada.
¿sí? ¿Qué es lo que exige este límite conocido? Es que lo que esté dentro, ¿vale? Es decir, esta expresión tiene que ser recíproca al exponente, ¿sí? Esa es la relación que presenta. Este es el recíproco del otro, ¿ya? Entonces, en primera instancia tengo que generar ese 1 sumando. Para generarlo, voy a sumar y restar un 1, que es equivalente a sumar un 0 dentro de la expresión, ¿ya? Entonces tengo límite cuando x tiende al infinito, entonces digo voy a sumar un 1 a la expresión y se lo voy a restar, ¿sí? Para generar el 1 más la expresión, ¿cierto? El exponente aún no le he hecho nada, ¿ya? Entonces, voy a simplificar un poco más, ahí. Límite cuando el x tiende al infinito de 1 más, aquí el mínimo común es x menos 1, entonces voy a tener x más 3 menos x más 1, ¿cierto? Porque tengo un menos asociado y x menos 1. Y las x se nos van, ¿cierto? Y 3 más 1 son 4, por lo tanto, la expresión quedaría como límite cuando el x tiende al infinito de 1 más 3 más 1, 4, dividido en x menos 1, y todo eso elevado a x más 3. Perfecto, ya generé el 1 más. Ahora tengo que decir, el exponente tiene que ser el recíproco de mi expresión que está sumando al 1, ¿cierto? Y eso es lo que nos ocurre acá. Para poder generar el recíproco en el exponente, yo tengo que multiplicar por un 1 conveniente. Ese 1 conveniente viene dado por esta misma expresión y su recíproco, ¿ya? Entonces, lo voy a escribir acá. Esta misma expresión, la misma expresión, perdón, 4x menos 1 y su recíproco, que sería intercambiar numerador con denominador. X menos 1 dividido en 4. Yo al multiplicar por este, porque si yo lo multiplico, se puede simplificar y me queda un 1, ¿cierto? Yo no cambio esta expresión, ¿ya? Por eso es un 1 conveniente. Entonces, voy a borrar aquí arriba para seguir calculando. Entonces, en primera instancia lo que me interesa es que el primer exponente que esté aquí, ¿cierto?, sea el recíproco de la expresión que se me presenta. Entonces voy a escribir límite cuando el x tiende al infinito de 1 más 4 dividido en x menos 1. Entonces mi primer exponente va a ser, como dije, el recíproco de este, que lo tengo acá, ¿sí? Que sería el x menos 1 dividido en 4. X menos 1 dividido en 4. Y por propiedades de potencia, ¿cierto? Si los exponentes se están multiplicando, es lo mismo que yo los siga elevando. Entonces voy a escribir todo lo que me sobra, que sería el x más 3 multiplicado con el 4 y dividido en x menos 1. ¿Sí? Entonces, voy a borrar aquí para tener más espacio. Entonces, si analizamos ahora la expresión, tenemos el equivalente, ¿cierto? Este límite conocido lo trabajamos para que sea el símil. Tengo un 1 más, una expresión elevada a su recíproco, ¿cierto? Son sus recíprocos y el x tiende al infinito. Por lo tanto, cuando yo hago tender este límite, toda esta expresión equivale a el número e. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre con el exponente? Entonces, como la función exponencial es una función continua, se puede hacer lo siguiente. El exponente también le tengo que calcular el límite a donde esté tendiendo el x de la expresión que quede como exponente. En este caso voy a poner delante el 4 por x más 3 dividido en x menos 1. ¿De acuerdo? Y simplemente ahora tenemos que calcular ese límite. ¿Y cuánto vale ese límite? Como el polinomio de arriba crece exponencialmente igual que el de abajo, decimos que su valor son sus coeficientes. En videos anteriores explicamos cómo se obtenía eso, ¿ya? Entonces, lo que uno hace es factorizar por el de exponente mayor, que en este caso es x, ¿cierto? Elevado a 1. Aquí me va a quedar un 4 y más 4 por 3 son 12, 12 dividido en x. ¿Sí? Si ustedes multiplican aquí arriba,
y luego factorizo por un x, tenemos la siguiente expresión. Y si factorizo abajo por el x, voy a tener un 1 menos 1 dividido en x. Elimino las x, ¿y qué voy a obtener como expresión? La exponencial se mantiene. Y digo, el 4 afecta, no está con x, ¿cierto? Entonces lo escribo como numerador. Si el x tiende al infinito, al 12 lo estoy dividiendo por algo muy grande. Por lo tanto, como el 12 es constante, se aproxima a 0, ¿sí? Equivale a 0. Y lo mismo ocurre en el denominador. Este denominador es un 1, lo escribo, pero el 1, como está siendo dividido en algo muy grande, me da también 0. Entonces, finalmente 4 dividido en 1 es lo mismo que un 4. Así que la expresión que queda sería la exponencial de 4. Y bueno, esos serían los ejercicios de hoy. Muchas gracias. Espero sí que les guste.